La bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Steven Torres, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2023 y hoy conversaré con el periodista José Antonio Pastor. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas estudiantiles. José Antonio Pastor Pacheco, periodista graduado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, ha publicado 14 libros donde se ha dedicado a recuperar historias de personas y organizaciones deportivas. También estudió filología española y tiene una maestría en ciencias políticas. Sus inicios en periodismo lo llevaron en la sección deportiva y de crónica en el vespertino La Prensa Libre. También formó parte del equipo editorial ya la extinta revista Triunfo, la única que se dedicó en el país a cobertura e investigación deportiva en profundidad. Luego dirigió el semanario Tiempos del Mundo en Costa Rica y después fue jefe de información para Latinoamérica desde Washington, D.C. Con Pastor conversaremos sobre deportes, periodismo y política. Muchas gracias por acompañarnos. No, con muchísimo gusto. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué lo introdujo usted a empezar a documentar e investigar para escribir diferentes libros acerca de personas que han sido relevantes en el fútbol costarricense y de los clubes nacionales? Bueno, eso básicamente comenzó porque yo fui ahijado de don Ricardo Saprissa y en alguna oportunidad quise escribir todas sus anécdotas y recuerdos y en eso me pidió que escribiera sobre el Saprissa. Yo tenía entonces 17 o 16 años, empecé a investigar, a llenarme de información, de datos y fue así como con 20 años publicaba mi primer libro, La historia del Deportivo Saprissa, que me llevó a entusiasmarme con el tema de la historia y a buscar más información sobre diferentes tópicos, porque también he escrito sobre Liga Deportiva Alajuelense, el Club Sport Uruguay, Cartaginés, Fello Mesa, el mismo Ricardo Saprissa. Esto ha sido como una bola de nieve que me ha llevado este, a seguir cada vez más especializándome en el tema. ¿Qué cree que los historiadores deportivos se han venido como que perdiendo el interés o si podría desaparecer en próximas generaciones este interés de que salgan nuevos historiadores deportivos? No, creo que al contrario, hay mucho periodista interesado en el tema de la historia del deporte de este país y también hay mucho estadígrafo, periodistas que se han dedicado a dar información de números sobre los campeonatos nacionales, tanto de baloncesto como de fútbol, béisbol. Lo que pasa es que ya los medios de comunicación han ido perdiendo interés y han ido reduciendo los espacios al deporte. Esto limita muchísimo la cobertura de todos los partidos de campeonato, por citar solo fútbol, y ya no encontramos las tablas de estadísticas, tampoco encontramos la síntesis de los partidos, y esto complica un poco la tarea de los nuevos investigadores. Entonces podemos decir que simplemente que no le están dando como que la relevancia como lo hacían anteriormente. Bueno, cuando yo empecé en el periódico de La Nación tenía más de 100 páginas todos los días. Ahora tiene 20, 24 páginas. Cuando la prensa libre llegó a 24 páginas, mis colegas se burlaban, mis colegas de otros medios se burlaban porque la prensa libre tenía 24 páginas y a deportes pasamos de 8 a 1. Eso está pasando con prácticamente todos los medios. El tema deportivo se ha ido reduciendo despacio y eso complica muchísimo la tarea del periodista. Eh, ¿Cómo fue guardando esas fotos o documentos que incluso usted ha dado a otros clubes para que puedan exhibir, como es en el caso de Liga Deportiva Alajuelense, con el museo virtual? Bueno, eso del museo virtual fue una tarea muy bonita porque fue recuperar la historia de Liga Deportiva Alajuelense partido a partido. Están las crónicas de todos los partidos desde 1919 hasta, creo que fue 2017, 2018 que monté ese proyecto, que por cierto han ido dejando tirado porque los mismos clubes tienen interés en ese tipo de proyectos,
pero es en el momento. Después los van dejando relegados porque surge alguna prioridad y quedan esos proyectos. La historia es muy bonita, pero suele quedar siempre en un segundo plano. Este, yo he ido contactando exjugadores de la primera división, exjugadores de Liga Deportiva Alajuelense, de Saprissa, La Libertad, Gimnástica Española. Todos guardan algún álbum, alguna fotografía y yo siempre se la solicito para escanear y la devuelvo prácticamente el mismo día o en el mismo momento, porque sé que es un tesoro para ellos. Y tratando de sacudirme un poco de la fama de algunos colegas que terminaban pidiendo fotografías y nunca las devolvían a los verdaderos dueños de las fotos. Y luego ellos hablaban de sus fotografías, cuando en realidad habían desbancado al pobre deportista de su único recuerdo y a veces gran tesoro. Y a veces es muy difícil conseguir estas fotografías o incluso si ya vienen muy dañadas estas o al revés, que se mantienen en buen estado. Bueno, gracias a la tecnología, ahora fotografías que están en mal estado se pueden recuperar en un gran porcentaje y tenemos también algunos técnicos que son sencillamente brillantes y agarran una fotografía que está prácticamente irreconocible y la convierten en algo digno de ser publicado. Así que en ese sentido hemos tenido muchísima suerte los historiadores y periodistas, incluso los fanáticos del fútbol que les gusta un poco la historia y que suelen guardar fotografías, pueden conseguir una fotografía en estado regular y conseguir que llegue prácticamente a parecer nueva la misma. Porque algunos clubes de Costa Rica dejan de lado su historia en vez de enfocarse en eso. La idiosincrasia de los clubes costarricenses es muy diferente a la de los clubes europeos, incluso a los suramericanos. En Costa Rica, los clubes viven el día a día, tienen una serie de limitaciones, una serie de responsabilidades y obligaciones que los hace estar en una carrera diaria. Eso a veces hace que las prioridades sean muy distintas a las que uno como historiador quisiera que tuvieran. De pronto, un proyecto conlleva una inversión importante. Y le hablo del Museo Virtual de Liga Deportiva Alajuelense, o del Museo del Deportivo Saprissa, o del Museo del Herediano, que estuvo trabajando en un museo. Y los clubes han tenido que ir dejando eso relegado por las carreras del día a día. Desgraciadamente, eso es muy corriente en el fútbol centroamericano. Pero si te vas al fútbol europeo, donde los clubes tienden a potenciar y a valorar su historia, convierten esta historia en una fuente nueva de ingresos, no solamente con publicaciones de libros, sino con videos, con, con paseos en un museo virtual o un museo real, donde hay un recorrido por el estadio, se le saca el provecho al máximo a la historia. Y lo más importante de todo es que se sigue valorando el aporte de los exjugadores al club, algo que no pasa en nuestro país, donde, salvo el Deportivo Saprissa, que le da un reconocimiento a los exjugadores, y Liga Deportiva Alajuelense en parte, los clubes de la primera división no reconocen a sus exjugadores como merecedores de una entrada gratuita a ver los partidos, por decir solo una cosa. Usted, creo que si no mal recuerdo, por ahí de 2012, junto a Juan Carlos Rojas, venían con un proyecto acerca de las peñas en Saprissa. Entonces quería saber qué tanto cree que influyó esas peñas en la afición que hay hoy en día y esa cultura que representa cada grupo de la afición. Por ejemplo, hace poco veíamos a Cultura Saprissa hacer recibimientos al estadio e incluso tifos. Ok, las peñas no es una idea mía ni de Juan Carlos Rojas, es algo que ya funciona en Europa, que lo que procura es conseguir que familias enteras se agrupen en comunidades que van a apoyar a los clubes, pero de manera muy positiva, es apoyar. No se convierte en un peligro para la institución ni para las otras aficiones. Cuando se empiezan a conformar las peñas, si bien es cierto, el Saprissa no le dio el apoyo que éstas requerían,
motivó a otros grupos a irse uniendo y a formar bloques que gracias a las redes sociales también fueron creciendo y lo vemos ahora. ¿Cuánto se habla de la ultra del Saprissa? Realmente poco en relación al aporte de las otras agrupaciones que en realidad son peñas que trabajan por el bienestar y por el buen rollo dentro de la institución como aficionados. Usted ha escrito 14 libros, unos son por pedido y otros por dedicación propia. Entonces, se puede vivir con o recibir beneficios al escribir estos libros en Costa Rica, siendo ya un país limitado en población e incluso hasta de aficionados. No, no, yo no me he hecho de plata escribiendo. Esto es un hobby. Yo soy asesor parlamentario y soy periodista y con eso me gano la vida. El escribir es, es una pasión que tengo. Trato de honrar la memoria de muchos exjugadores, la carrera de muchos futbolistas que viven todavía y poco más. Para serte sincero, creo que de todos los libros que he publicado, incluso dos en España, solo de uno he tenido algunos dividendos y fue por un contrato muy favorable con motivo del 75 aniversario del Saprissa. Hubo que correr, pero regularmente no se hace uno de dinero. No creo que ninguno de los historiadores deportivos de este país hayan recibido o puedan decir que compraron un carro o pagaron una prima de una casa, ni mucho menos. A veces viene a sumar un poquito al sueldo, pero los clubes no creen en estos proyectos y lo que terminan pagando no es risible, pero tampoco como para sentirse uno que se le está remunerando de manera justa. Bueno, como se mencionó anteriormente, usted trabajó en Tiempos del Mundo, eh, que en este periódico la polémica que hubo era que era propiedad en el momento de la iglesia de la unificación de Sion Myung Moon. Al tomar este trabajo, ¿usted le importó de dónde venía ese financiamiento pues, de comunicación o se planteó aceptar ese trabajo con el trasfondo que tenía? Cuando entré a trabajar a La Nación, no me cuestioné de dónde venía mi sueldo. Cuando lo hice a la prensa libre, tampoco me cuestioné quién era Andrés Borracé. Y cuando lo hice con Tiempos del Mundo, menos, porque me prometieron de que la parte religiosa no se metía con la parte editorial. Y durante los 10 años en que estuve, se publicaron, creo que fueron dos o tres notas sobre los matrimonios multitudinarios que llevaban a cabo de la secta Moon y se hizo desde un ámbito totalmente periodístico. No hubo ningún tipo de insinuación de que hagan esto, hagan lo otro. Incluso desde el ámbito político era bastante curioso porque el periódico el Washington Times, al cual pertenecíamos, tenía un matiz totalmente republicano, pero los que trabajábamos ahí, este, creo que tendíamos hacia los demócratas. Y ya muchas veces titulábamos en contra de Bush, hijo, y nos respetaban eso. Siempre hubo un gran respeto. Lo que falló con Tiempos del Mundo en su momento fue que en los diferentes países de América Latina, no sé si hubo miedo, rencor, nos hicieron campañas sumamente duras, incluso aquí en Costa Rica hablaban del Moon y hablaban de, prácticamente el diablo era un santo a la par de ellos y nos afectaron mucho, incluso algunos medios le pedían a nuestros distribuidores que no vendieran el periódico. Un periódico importante llegó y le dijo a uno de los distribuidores con los que hablábamos, ¿cuántos, cuántos ejemplares de Tiempos del Mundo vende por semana? Vendo 100. ¿Y cuántos periódicos nuestros vende al día? Vendo 200. Si quiere quedarse vendiendo los 200, deje de vender Tiempos del Mundo. Y eso nos golpeó muchísimo.
Y cuando se habla de derecho de información y libertad de prensa, yo tengo mis dudas. Este, nos dieron muy duro por las razones equivocadas, porque era un medio de comunicación que tendía mucho al análisis y que no buscaba fomentar ninguna idea curiosa. Incluso siendo yo ateo, compañeros católicos, tenía compañeras cristianas, tenía compañeros de todas las religiones habidas y por haber, y a ninguno de nosotros nos cuestionaron en qué creíamos. Es más, nunca nos preguntaron en qué creíamos. Y para mí eso fue sumamente valioso y sigo añorando la época de Tiempo del Mundo porque creo que se hizo un periodismo muy interesante, de mucho análisis, y le dimos la oportunidad al lector de encontrar un análisis que no, a veces no encontraba en el periódico diario. Y sobre todo información de toda América Latina, porque aquí los periódicos le daban 2 páginas internacionales. Nosotros teníamos más de 100 páginas, de las cuales este, teníamos 16 páginas locales y 90 y tantas internacionales. Así que la gente salía bien informada, teníamos grandes analistas, incluso muchos de los analistas que teníamos, entre ellos un Claudio Campuzano, en paz descanse, un tipo brillante que vivía en Nueva York, cuestionaban a los Moon, pero adoraban el periódico, porque decían que una cosa no tenía que ver con la otra. Pero bueno, son cosas que pasaron en su momento, este, fue una experiencia y cuando pasan cosas como las que están ocurriendo ahora con los medios, nos damos cuenta de que Tiempos del Mundo era un periódico que tenía ideas muy avanzadas, pero que no fue entendido y además fue saboteado de manera descarada en muchos casos. ¿Qué lo llevó a dedicarse también a la política y no quedarse solo en el fútbol? Bueno, es que el fútbol es una faceta. Yo también soy filatelista. Me gustan los perros, me gustan los gatos, todos tenemos múltiples facetas que tratamos de desarrollar de alguna u otra manera. A mí me gustaba escribir, no necesariamente deportes. Tengo algunos manuscritos, que no tienen absolutamente nada que ver con deportes, incluso escritos sobre la Bolsa Nacional de Valores. Este, en el caso de la política, igual, es un tema que me apasiona y tuve la oportunidad de sacar la maestría y fue una de las grandes decisiones de mi vida, porque me ha dado una fuente extra de entradas que han financiado la educación de mi hija, han financiado mi hogar y que, ves, en lo cual sigo metido todavía. Eh, Siguiente es, ahora mismo se encuentra como asesor especializado del Partido Progreso Social Democrático con la diputada Paola Nájera. Entonces, ¿qué tan difícil o qué desafíos tienen esos puestos con lo que está pasando ahora mismo en la Asamblea Legislativa? Bueno, el ser asesor o jefe de despacho de un diputado es un privilegio. Estamos ayudando al país. En política hay que entender que no hay adversarios. Ahí, de alguna u otra manera, yo los valoro como compañeros y todos buscamos lo mejor para el país por diferentes caminos. En el caso del oficialismo ha encontrado muchos problemas por cuanto es una bancada sumamente pequeña y a veces los ataques son más fuertes de lo necesario porque se pierden los argumentos y se va directamente al cuerpo y la política en eso ha cambiado un poco. Pero este, es un día a día, todos los días son diferentes. Esto es prácticamente como trabajar en un periódico en los años 80, 90, donde uno sabía a qué hora llegaba, pero nunca salía a la misma hora. Y en política es así. Nosotros estamos entrando 8:30 de la mañana, salimos a las 8, 7:30 de la noche, a veces con oportunidad de almorzar, a veces no. Es realmente apasionante y saber que las principales decisiones que se toman sobre este país salen de este edificio es realmente
algo que termina calando de alguna u otra manera. Bueno, muchas gracias al periodista José Antonio Pastor, especializado en historia deportiva y asesor político, por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria de la comunicación y el periodismo. Esto ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Steven Torres, estudiante del curso de Introducción a Periodismo 2023. Muchas gracias. Gracias.